para que deje de serlo es un asunto que nos está permanentemente llevando a situaciones de mucho desgaste y de no poder planear desde las universidades qué se va a hacer. Sin embargo, hablar de fallas estructurales implica también la responsabilidad de las universidades de empezarlas a corregir. Yo saludo con afecto el esfuerzo que plantea el rector de la Universidad de Sinaloa, porque sé que hicieron grandes esfuerzos para sanear sus finanzas y hacer posible que el déficit vaya disminuyendo. Eso es indudable. Pero la política de ayudarle a la universidad que no hace nada por resolver sus problemas, y porque el problema es muy grande hay que darle mucho, y al año siguiente se vuelve igual. Y yo creo que la NUYES tiene que retomar nuevamente ese tema y establecer una ruta que permita apoyar a las universidades que están haciendo esfuerzos por reestructurar sus políticas de pensiones, que cada vez queda claro que se requiere el esfuerzo de los maestros, los trabajadores, los docentes, el Estado y la Federación. Pero se requiere también el compromiso de que los sindicatos participen en ello, porque las jubilaciones dinámicas son muy bonitas, pero no es más que el dibujo en borrador de lo que significa agotar una estructura en menor tiempo, o comerse la gallina de los huevos de oro, como luego se dice. Ese es un tema que me gustaría que la NUYES trabajara sobre el asunto para poder decir sí, que aumentamos a eso, pero no va a caer donde mismo, en el pozo sin fondo, que tiene que ver con esto. También esos dineros luego son más productivos y más útiles en otro lado. Y no estoy hablando de quitarles, sino simplemente de la reflexión que implica hacer realmente un gran esfuerzo, como algunas universidades sí lo han hecho, y por lo tanto las demás también lo pueden hacer. En el caso de lo que aquí se está hablando de los ingresos propios, me queda claro que una universidad que no pone en práctica la ciencia y la tecnología que desarrolla y no genera ingresos propios es una universidad que no está motivando lo esencial del alumno, que es la empresa, salir a emprender las cosas que le van a permitir ser productivo. Si la universidad no es productiva, no enseña a ser productivos a los alumnos. Y aquí el tema que se ha planteado es, hay universidades muy destacadas que tienen ingresos propios altos. El tema es cómo hacemos nosotros, desde la ley, posible que los ingresos propios no queden cómodamente en la definición de las aportaciones estatales y a veces federales también. O sea, ¿quieres esta partida? Aumentaron tus ingresos propios, entonces yo ya no te doy lo que te iba a dar. Eso es lo que tenemos que evitar, y también requerimos una propuesta de la NUYES. Trabaje legalmente en dónde es que se puede poner el candado para que los ingresos propios no pasen a ser parte del presupuesto otorgado a las universidades. Y además, nosotros lo hemos platicado, aquí lo mencionaron varias compañeras porque lo hemos platicado, la verdad es que ingresos propios debiera de ser una motivación de una aportación extra del Estado y la Federación. Si tú incrementas tus ingresos propios, debiera haber un incremento en tu presupuesto para motivar que efectivamente la universidad se convierta en el motor que implica que los egresados saben a qué llegaron ahí. No fueron a llenar los espacios de la burocracia de los gobiernos, fueron a generar empresas, a generar productividad y a hacer lo posible en la medida de lo que se aprendió en la universidad. Yo estoy convencida de que si las universidades no pueden compararse con otros niveles de estudio, ¿sí? Pero también las universidades tienen que empezar a ser universidades, y en ese sentido el tema de los ingresos propios no es difícil. Desde cuando yo llego a una universidad y veo estas botellitas de agua, digo, pues que no tienen capacidad de producir su propia agua y venderla a los... O sea, nosotros le compramos a 2 empresas, casi 3 internacionales, toda la producción de agua. Y las universidades consumen eso, teniendo la capacidad de producirla
y además de venderla en las instituciones. Y estoy dando un ejemplo, ¿no?, de muchas cosas que se pueden hacer y que nosotros estaríamos en condiciones de poder impulsar que ese recurso propio pueda crecer y al mismo tiempo que pueda ser motivado por una aportación, por lo menos del presupuesto federal, en la medida de su incremento. Y hablo de esto y hablo de los convenios que se establecen, hablo de muchas cosas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología y que prácticamente estaríamos obligados a promoverla nosotros, porque vamos a hacer convenios con empresas en cualquier ramo de cualquier país y no las hacemos con nuestras propias universidades. Ese es el tema. Me preocupa mucho el asunto de las becas, porque no lo plantean ustedes como tal, pero la verdad es que la matrícula va a crecer en tiempos de crisis como se viene, en la medida en la que los muchachos puedan tener becas para no salir. Ustedes pueden matricular muchos muchachos, nada más quiero ver cuántos se quedan a la hora de que se viene el recorte de becas y ustedes no lo señalan. Y no sé por qué no lo señalan, si tuvieron un gran recorte en el año 2016 y ahora no se plantea como una necesidad para mantener la cobertura. Requerimos que las universidades identifiquen realmente y hagan convenios, si quieren, con las escuelas de trabajo social para que realmente identifiquen a los alumnos necesitados y esas becas no vayan a parar a la clase media y media alta que se encuentran becados y que aquí ya muchos de nosotros nos señalan que las becas van a parar a la gente que no los necesita. Entonces, hacer un esfuerzo para que esos deciles más pobres de las universidades sean los que sean beneficiados y no los promedios. El tiempo de darle al promedio la beca es un asunto también de discriminación por el origen y el lugar. O sea, tiene que desarrollarse una política distinta donde el promedio sea la parte como consecuencia del ejercicio de la beca, no la condición. O sea, finalmente muchos muchachos trabajan fuera y luego les pide un promedio para darle una beca y se convierte en un círculo vicioso porque precisamente sus actividades para poder mantenerse en las universidades no les permite ser lo más alto competitivo. Entonces, trabajar un esquema que permita que la beca sea la motivación para subir el promedio y no la condición para adquirir, ¿sí? Y en ese sentido la preocupación es, nos pusimos, o el sistema educativo nacional se propuso el 40% de cobertura en educación superior. Al paso que vamos no lo vamos a alcanzar, es claro que no lo vamos a alcanzar. O sea que vamos a estar abajo del promedio de las universidades de América Latina. No estamos abajo de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de Inglaterra. Estamos en el promedio abajo de América Latina. Y eso es lo más grave de todo. Y estamos a la mitad de Argentina y Chile. Nuestro problema en las universidades es muy serio. Sí es preocupante. Y los recortes tienen que ser aquellos que no impacten esto. Que no impacten esto de lo que estamos hablando. El beneficio de la universidad en términos generales para el desarrollo del país es muy bonito, pero cuando das datos concretos de alumnos que atiendes, de calidad de la educación, entonces sí ya se convierte en algo que va construyendo ese desarrollo de este país. Si no sería posible. También ustedes, cuando hablen de los ingresos propios, plantéenos cómo le hacemos para que no se vaya el gasto corriente del ingreso propio. ¿Qué es ingreso propio? ¿Hacia dónde lo van a destinar? A lo mejor a la difusión, ¿a qué lo van a destinar? Porque también, como es un ingreso propio, la autonomía les permite casi siempre que caiga en gasto propio. Y para allá no estamos nosotros apuntando el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de ingreso propio es un planteamiento completo que implique fomentarlo, pero también la corresponsabilidad, por un lado, de la motivación del presupuesto federal hacia allá, para que no se les
desanime, porque a todo el mundo desanima que los ingresos propios se resta de lo que te van a dar, y que no se vaya, como decimos, al gasto corriente. Yo creo que se puede legislar eso, otras cosas, ¿sí? Otras cosas como la responsabilidad de los estados en educación. No puede haber estados que le destinan a educación el 10% y otros le destinan el 50%. Y ahí, cuando hablo de educación, hablo de toda la educación, pero a quien más les pegues a las universidades, ahí se refleja perfectamente. Universidades que el Estado les otorga el 18% y universidades que les otorga el 50% más, ¿sí? Esa disparidad ya no puede ser posible, ¿sí? Pues, se refleja en las universidades, pero es todo el presupuesto. Hay estados que no aportan a educación más del 10%. Y eso también tiene que legislarse. Es una responsabilidad de los estados de que su presupuesto también camine hacia allá. Finalmente, agradecerles, por supuesto, la plática, porque nos permite orientar nuestra opinión, nuestras posiciones al respecto. No soy de la idea de, cuando estamos buscando que a educación no se le recorte el presupuesto, hacer una diferenciación o calificación de qué es más importante, qué nivel sirve más o no. A mí me parece que para cada objetivo en particular, cada nivel tiene un valor esencial en el desarrollo de la educación del individuo, el desarrollo de su educación. Y nuestra responsabilidad no es quitarle a uno y ponerle a otro. Nuestra responsabilidad es que al menos el recorte que se dio a educación se regrese. Esta comisión ya dio ejemplo. La ocasión anterior, si no hubiéramos hecho ese ejercicio, los recortes hubieran afectado mucho más de lo que afectaron. Pero ya lo hicimos en una ocasión. Yo estoy convencida que las diputadas y diputados de la comisión no requieren mayor convencimiento, que lo están haciendo desde sus grupos parlamentarios, que están empujando desde la Comisión de Presupuesto, que ojalá ustedes tengan cita también con ellos, con la Comisión de Presupuesto, para que el recorte no sea del casi el 11%, como de los 240 mil millones, ¿sí? Y que permita reorientar ciertas partidas, ciertos gastos. Yo señalo esos asuntos. En el tema de los fondos extraordinarios, sí, una propuesta de cómo están haciendo para no caer en el mismo hoyo todos los años. Los ingresos propios, el asunto de las becas, el asunto de la matrícula vinculada a las becas, porque la permanencia de la educación no es lo mismo para unos y para otros. En este país de desiguales no es lo mismo. Entonces, sí, agradecerles mucho la visita. Nos aclara muchísimas cosas, nos deja más preocupados algunos diputados en tiempos de presupuesto. Decían que iban al hospital y yo no les creía, ¿sí? Porque realmente la presión es mucha. O sea, se tiene mucha presión, no porque ustedes estén aquí, sino porque entendemos los miles de alumnos de los que nos están hablando, entendemos el país que nos están dibujando y el daño que se le puede hacer. Una carretera puede que en este año no se construya y el año siguiente la construyes en el mismo lugar, con el mismo presupuesto y con la misma eficiencia, y no pasa nada. Pero le quitas a la educación en estas partes y ya no vas a sustituir ese hueco que dejaste en las generaciones a las que estuviste afectando. Aquí es una inversión, y la inversión tiene que ver con la responsabilidad de saber que la educación es el único factor que permite el desarrollo de este país. No hay más. Por favor, maestro, entre otras cosas, la respuesta a la
diputada, y si podemos ir concluyendo esta reunión con el compromiso que ya han expresado mis compañeras y compañeros diputados, de que compartimos muchas de sus preocupaciones y quisiéramos también que ustedes compartieran las nuestras.